Hola, ¿cómo están? La familia está en jaque. La familia como institución está colapsada. Hoy en día, si hacemos una especie de estadística, es muy posible que encontremos muchas más familias desmembradas que familias bien constituidas. Considerando como familia bien constituida a papás con hijos. Las separaciones, los divorcios, están casi como a la orden del día. Suelo decir que cuando una pareja de papás se separan, sin lugar a duda alguna, las características de esa separación van a estar directamente ligadas a las razones que condujeron a esa separación. Hay papás que se separan de mutuo acuerdo, hay papás que entran en litigios legales bastante complicados. Hay papás que son capaces de, una vez que se separaron, sostener sanamente el vínculo con ese otro de la pareja o del matrimonio en pos de los hijos. Y hay papás que no lo logran bajo ningún concepto. Generalmente, una vez que se da una separación, los hijos quedan viviendo con la mamá, muchas veces en el lugar físico que compartían como grupo familiar, y el que se va es el papá. Generalmente se establece sin necesidad de una intervención legal el acordar cuántos días a la semana los chicos van a estar con la mamá, cuántos días van a estar con el papá, y cuando esto no lo pueden resolver entre ellos, entonces se acude a la justicia, que ya de por sí marca una señal de alerta. Porque cuando una mamá y un papá se separan, cuando una pareja de padres se separa y necesitan de la intervención legal como para acordar cuestiones respecto a los hijos, ya estamos ante una situación problemática. Partiendo de la base de que ningún hijo pide venir al mundo, partiendo de la base de que no todos los hijos llegan al mundo por haber sido deseados, porque es una realidad que hay muchos hijos que llegan al mundo productos de un accidente, no cabe duda alguna respecto a que si llegan al mundo es porque esos papás decidieron que ese hijo llegara al mundo. Y desde el preciso momento en que decidieron que ese hijo llegara al mundo, son papás, con todo que eso implica. Los sentimientos no son eternos, los sentimientos en una pareja no son eternos. Es una realidad que uno puede proyectarse a futuro con alguien, tener el deseo y concretarlo respecto a construir una familia y que se perpetúe eternamente, pero eso muchas veces no se puede concretar, por más que en un primer momento lo hayamos deseado y haya sido lo que planificamos. Pero muchas veces se llega a la instancia de la necesidad de una separación,
Y cuando esto ocurre, generalmente esas personas que están conformando esa pareja o ese matrimonio están lo suficientemente mal, lo suficientemente afectadas en lo afectivo, emocional, al punto de no estar, obviamente, en condiciones óptimas de manejar para con los hijos convenientemente la situación. Hay papás que se separan y ni siquiera se sientan con los hijos a explicarles qué es lo que está pasando y qué va a suceder a continuación. Hay muchísimos casos en donde a lo mejor una mañana los chicos se levantan, se despiertan y resulta que el papá no está más en la casa o la mamá no está más en la casa. Y bueno, ¿y por qué le tengo que explicar tanto si ni siquiera yo lo tengo claro? Muchísimos papás funcionan así. Y desde el preciso instante en que una pareja de papás se separa, se rompió la familia. Por lo tanto, por más que digamos a los chicos este cantito de no te preocupes porque no tiene que ver con vos, nosotros nos separamos, pero vamos a ser para siempre tu mamá, tu papá, muchas veces eso en la práctica no se cumple, o por lo menos no se cumple a rajatabla respecto a cómo se lo transmitimos a los hijos. Es demasiado frecuente, lamentablemente, que cuando esa pareja terminó mal, se accione mal respecto a los hijos. En muchos casos, al costo de la separación lo pagan los hijos, porque resulta que mis papás se separaron, mi papá se fue de casa y aparentemente no solo se separó de mi mamá, sino que también se separó de mí, porque no me llama, no se preocupa por mí, no se interesa en lo que hago, en nada. Entonces, a partir de la separación, además de estar elaborando la separación, a la mamá generalmente, a veces es al revés, pero generalmente a la mamá le toca esto de tener que hacerse cargo de sí misma, más de todo lo que tenga que ver con el hijo. De llevarlo y de buscarlo a la escuela, de llevarlo al pediatra, de las vacunas, del odontólogo, de los profesionales que lo atiendan, de las actividades extraescolares que haga, de todo cuanto haga falta a nivel económico, porque el papá, como se separó de la mamá, partió. Demasiadas veces pasa esto. Demasiadas veces también pasa que tanto uno como el otro, en el momento en el que están con los hijos, hablan en malos términos respecto al otro. O los usan de intermediarios, decile a tu mamá tal cosa, decile a tu papá tal otra, y los chicos están en el medio, cual pelotita de ping-pong, yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo. Sin lugar a duda alguna, ninguno de esos papás está considerando qué es lo que le pasa a ese hijo que están haciendo funcionar como si fuera una pelotita de tenis. Son intermediarios, se los pone como mediadores. Decile a tu mamá que estoy sufriendo muchísimo. Decile a tu papá que me arruinó la vida. Indiscutiblemente, papás que llegan al punto de proceder de esta manera no están bien. No están bien en lo personal y tampoco están bien en su rol de papás de ese hijo. Hay papás que automáticamente hacen ocupar al hijo en lugar del otro que se fue. En la cama, en el auto, en las reuniones sociales, en los distintos eventos a los que antes iba la pareja, a partir de la separación van la mamá
o el papá con él o los hijos ocupando el lugar del que se fue. ¿Por qué? Por una decisión o por una necesidad personal. Porque me siento tan mal porque quedé sola que a ese vacío lo tengo que ocupar con alguien y no se me ocurre mejor cosa que ocuparlo con mi hijo, indiscutiblemente sin darme cuenta de a qué lo estoy exponiendo. Hay muchísimos papás que una vez que se separaron no logran un común acuerdo, un momento de encuentro periódicamente para conversar acerca de los hijos. Está pasando esto con Juan, está pasando esto con María. ¿Cómo lo abordamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer juntos? Porque si cuando está conmigo escucha una cosa y cuando está con vos escucha otra, obviamente, ¿qué le pasa por la cabeza? ¿Qué le pasa por el corazón? Una mamá y un papá, una pareja de padres que no funcionan más porque se terminó el amor, por la razón que sea, y no funcionan más como pareja, tienen que separarse, porque para los hijos es mucho mejor tenerlos bien por separado que tenerlos mal estando juntos. Pero todo eso implica un trabajo personal, implica un trabajo de, bueno, tengo que entender esto que está pasando, tengo que reconstruirme como persona, tengo que reconstruirme como mujer, como hombre, y tengo que reconstruirme como papá. Y no puedo bajo ningún concepto darme el lujo de que por esto que a mí me está pasando y que me pasó con mi pareja, al costo lo pague mi hijo. Cuando una mamá, un papá, proceden de esta manera ante un hijo, cuando se valen de ese hijo como punching ball, cuando se valen de ese hijo como si fuera una especie de objeto o de oreja terapéutica para hacer catarsis, bajo ningún concepto están siendo una mamá o un papá. Porque una mamá o un papá que se valgan de tales no usan a los hijos para nada, bajo ninguna circunstancia. Y cuando se dan cuenta de que no están bien, buscan la ayuda que sea necesaria como para resolver lo personal, pero para al mismo tiempo no dañar al hijo, al que ya de por sí le han hecho un daño porque se decidió romper la familia. Si no va para más, no va para más. Pero no es bloqueo y chao. Es hago frente a esta situación, me hago cargo, asumo las consecuencias y trato de sanearme para poder ser, a partir de ahora, con la familia desmembrada, con la familia rota, aún así ser la mejor mamá o el mejor papá que sea capaz de ser por y para mi hijo. Porque un hijo es un hijo y nunca, jamás debería ser un botín de guerra.